llamada se está emitiendo públicamente. You only need the light that's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only ain't the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Wearing at the bottom of your clouds. Hoping one day you can dream lost. The dreams don't stop when you go so far. Buenas noches, ¿cómo están? Alintuta. Alintuta yachachi. Alintuta yachachi. Estamos aquí listos ya para empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Un momentito, por favor. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Yo concho manacho. Ya. Estimados, el día de hoy vamos a trabajar el tema de los validadores, ¿ya? Y creo que esta y la siguiente clase más terminamos los validadores y con eso creo que estaríamos dando ya el primer paso de aprender el quechua desde la forma o el quechua al nivel básico, ya que va a ser muy importante para nuestra evaluación. Entonces empezamos, mira, fijémonos lo siguiente. Muchos se hacían la pregunta y dicen, profesor, ¿en qué situación voy a utilizar la M y la mi? En otro momento llevo, ya tengo pucho, se va a cortarse. Una de las preguntas grandes que se hacen en las personas es eso. El uso de la M y la mi en el quechua. ¿Ya? Y también aquí hay una confusión muy interesante que surge, es que muchos tienen diferencias, ¿ya? O tienen equivocación con la M. Es el error, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Muchas veces cuando nosotros queremos hablar el quechua, nos encontramos con validadores o enfatizadores que simplemente hacen que el quechua tal vez suene un poco más complicado. Entonces, ahora, quiero detallar algo aquí. Esta N que estamos viendo aquí, estimados amigos, era el validador, ¿ya? ¿Dónde? Esto era antes, ¿ya? Antes utilizábamos este validador, ¿ya? Entonces, ahora, en estos tiempos... Ciérrate tu chaqueta, Vamos a silenciar, ¿ya? Pita chévere, me pagan mucho. Vamos a pedir a los colegas que están en el aula, por favor, hay que desactivar el micrófono, ¿ya? Entonces, mire, estimados amigos, la idea es sencilla. Mira, antes utilizaba la N como validador. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora esto ha cambiado. Por ejemplo, antes a mí me podían decir lo siguiente, Rolly. A ver qué chular ven, Rolly. Entonces el validador que se utilizaba era Rolling, para decir, es Rolly. O sea, esta era pues la característica o el validador que se utilizaba hasta antes de la estandarización. Entonces toditos hablábamos, decíamos Rolling, Wakan, Arco, Matching. Pero ¿por qué ahora ya no se utiliza la N?
Ahora, estimados amigos, vamos a poner que uno de los validadores que ha cambiado bastante es esto. Y ha cambiado con la M. Entonces, ahora, ¿ya? Ahora podemos decir que debemos utilizar la E. Y Maynard Heidegger dice, ya no vas a decir rolling. Puedes decir en la oralidad, pero en la escritura es rolling. Es rolling. Fíjate esto. Entonces, estimados amigos, hoy día, este es un detalle muy importante que el ministerio ha incorporado en su evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la explicación? Una simple explicación. Porque si nosotros no utilizamos la M y consideramos la N, habría mucha confusión. ¿Con quién? ¿Ya? Con los posesivos. Entonces, es una de las explicaciones más, en este caso, más sólidas que podemos encontrar en el quechua. Entonces, a partir de ahora, estimado, nos olvidamos de esta N con el que tú hablabas para validar los objetos, seres, animales, personas. Antes era eso. Ahora esto ya no existe. Entonces, ¿qué no me existe? Solo existe la N. Y también, estimados, existe el complemento de esto. Imagínate complemento en esta gama. Ahora, si no es la M, utilizamos ¿qué cosa? Utilizamos nuestro famoso. Ahora vamos a eliminar esto. ¿Ya? Si no es la M, y vamos a canciones. Si no utilizamos la M, estimados amigos, o simplemente podemos trabajar con la mi. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Para qué? Uno de ellos, ¿ya? En este caso, la M, que estamos viendo aquí, es exclusivo para palabritas que terminan en vocal. Y el otro que estamos utilizando, la mi, es exclusivamente para palabras que terminan en consonante. Por ejemplo, aquí, rolling es rolling. Y en otra situación, por ejemplo, una palabra que termina en consonante, yo puedo poner, mira, Juan. Juan termina en consonante. Y para decir es Juan, ¿qué voy a hacer? Tengo que colocar el otro validador. Juan. Juan. ¿Por qué? Porque termina en consonante. Ahí está. Juanmi es Juan. Estoy utilizando este validador. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿en qué situación voy a utilizar mi validador en el quechua? Cuando yo quiero darle más intensidad a una oración. Por ejemplo, veamos aquí. Mira, teniendo ya esta idea, vamos a saltarles. ¿Qué vamos a aprender hoy día? A utilizar la M y la mi, pero ¿en qué tiempos? ¿Ya? En palabras, expresiones y oraciones en tiempo pasado, presente, futuro. Si te has dado cuenta, estimado, hasta la clase pasada, hemos avanzado ya todo lo que es tiempo pasado, presente, expresiones negativas, afirmativas, todo ello. Pero ahora vamos a ingresar un poquito más al uso de los validadores, pero teniendo en cuenta el tiempo presente, pasado y futuro. ¿Para qué nos va a servir? Para que tu quechua suene rico, para que tu quechua suene pues elegante, hermoso. Con esto le vas a dar vida a tu quechua. Si tú no utilizas validador, literalmente te puedo decir que tu quechua sería pues como una comida sin sal. No va a tener sabor, no va a tener esa dulzura, ¿ya? Entonces, ese es el tema de los validadores. Ahora veamos, mira, no dice, los validadores son los fijos que permiten al hablante, ¿qué cosa? Uno, afirmar, confirmar, dar validez a una información. Esa es la idea. O sea, el validador te va a permitir, uno, afirmar, estar seguro de algo, ¿ya? Confirmar que es así. Por ejemplo, dice, validador mi es para palabras que terminen en consonante y el validador M para palabras que terminan en vocal. Ejemplo, Juan termina en consonante, por consiguiente le agregamos mi. Roley termina en I en vocal, por consiguiente le agregamos M.
Juanmi, Rolim. Ya está. Ahora, regla práctica. Consonante mi, ¿ya? Y vocal M. Veamos aquí. Palabra Juan. Ah, termina en consonante. Por consiguiente, yo le voy a agregar mi. Y mi expresión sería Juan. Abajo tengo Wasi, termina en I, Roli, Warmi, Taita. Termina en vocales. Pero esto, gracias a esto, solo agregamos la M. Aquí está, mira, la M. Y mi expresión sería Rolim, Wasim, Warmim, Taitam, Hamuchka. Entonces, para eso sirve, estimados amigos, nuestros validadores. ¿Ya? O manches en gitishu. Y yo he hecho manacho. ¿Ya? Con antes. ¿Qué expresa el mi y la m? Y mata que no antes. Dice, los sufijos mi sirven para dar validad, enfatizar una información que el hablante presenta como cierta o directamente conocida. Pero esas palabras son importantes. Validar o enfatizar. Por ejemplo, Rolly Taking. Esta expresión que estamos viendo, Rolly Taking, ya, Alintota Rose, Alintota. ¿Qué diría? Rolly canta, es una expresión bien fría, ¿eh? Entonces ya no tendría esa carga emocional como debe ser el quechua, sino simplemente dice, Rolly canta, Rolly Taking. Pero aquí, mira, en el segundo ejemplo hemos aumentado una M y dice, Rolling Taking. Entonces estoy afirmando, Rolly es el que canta, ¿ya? Mira, estoy diciendo, es Rolly quien canta. Entonces, esta función es la que cumple literalmente el validador. No cumple otra función, simplemente cumple esa función de darle esa seguridad a mi expresión. ¿Ya? Entonces, Rolly Taking, Rolly canta. Así de sencillito podemos decir. ¿Ya? Ya tenemos eso. Ahora, por ejemplo, el validador puede cambiar de posición. Por ejemplo, aquí dice, Rolling Mamawan Taki. ¿Ya? En este caso, cuando cambia de posición, aquí se ha enfatizado Rolly. ¿Por qué? El validador, estimados, ¿dónde ha ido? Mira, ha ido, ¿ya? En la E. Rolly. Enfatizando a Rolly, ¿eh? Rolly canta. Rolly, ¿eh? Pero estoy enfatizando. Si se dan cuenta, mi voz, hasta mi tono de voz cambia, porque aquí digo, Rolly es el que está haciendo algo, Rolly es el que está cantando. Ahora, ¿puede cambiar de posición? Claro. Mira, Rolly, mamá Wami. O sea, mi oración, digo, Rolly, con su mamá. Esa expresión enfática, con su mamá, milagro. O sea, el mí me da esa intensidad, ¿ya? Esa seguridad de mi expresión. Por eso es importante aquí conocer nuestros validadores. Tú quieres validar en una oración, por ejemplo, veamos aquí. Churabats. Ahí está ahí. O aquí, ¿ya? Y me da churabarima. Vean lo siguiente, ¿ya? Mi oración dice, por ejemplo, ¿ya? Dina Taitanwan Puklian. Esa sería mi oración. Mira, vamos a ponerle un tamaño para que ustedes puedan ver y que se pueda entender. ¿Ya? Veamos. Mi oración dice Dina Taitanwan Puklian. Aquí está mi. Vamos que yo. Entonces, en este caso es una oración bien fría, diríamos, ¿eh? Dina Taitanwan Puklian. Dina juega con su papá. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Aquí, estimados amigos, no hemos utilizado en ningún espacio el validador, sino es una expresión tan fría, que solo envía el mensaje, pero más no esa intensidad. Ya tenemos aquí. Dena Taitama Puglia. Ahora, yo puedo, ¿qué cosa? Agregarle un validador.
Entonces, ¿cómo puedo agregarle un validador? Puedo, ¿ya? Puedo ver cuál de estos elementos voy a darle esa intensidad. Veamos. Mira, en la primera parte, yo puedo validar y decir, Dinam, ¿ya? Validar la M. Aquí, Dinam, Taitan Wampuklian. Como que dice, oye, es Dina, quien juega con su papá. Pero si no quiero validar este elemento, puedo validar, ¿ya? ¿Qué puedo validar aquí? Y mata. Puedo validar otro elemento de la oración. ¿Y cómo sería? Un momentito, ¿ya? Imed Hanmari. A ver, pongamos aquí. Dice, ya tengo aquí mi oración. Mira, fíjense. Ahora si no vamos a copiar, no me quiero hacer caso. Aquí pongo Dina, Taitan, Wan, Puk, Liang. Ya está. Mira, fíjate, estimado. Dina, Taitan, Wan, Puk, Liang. ¿Puedo enfatizar otro elemento de esta oración? No, no puedo enfatizar simplemente a Dina. Puedo enfatizar y decir, Dina, Taitan, Wan, Mi, Puk, Liang. En este caso estoy enfatizando, el mi aquí. Taitan, Wan, Mi, con su papá. ¿Ya? Esta es la función, estimados, del validador. ¿Ya? Con esto creo que están entendiendo cómo va yendo esa situación. ¿No es cierto? Entonces, para que entiendan un poco más, así Una consulta, funcionan los validadores. una ¿Ya? consulta, profe. Adelante Eh, con tu consulta. ¿Podríamos poner el validador a los dos sustantivos, a Dina y a su papá, Taitan Wanmi? Dina, Ya. Taitan Wanmi. ¿Es posible? ¿Y No por qué? no es posible utilizar dos validadores en una misma oración. No puedes utilizar Mm, los validadores los mismos. Porque mira, si yo pongo aquí, puedo poner y decir, Dinan, Taitan Wanmi, Puklian. Es una oración que va a carecer de tal vez un poco más de coherencia según el punto del quechua. Profesor, Entonces, solamente este validador vamos a utilizar. Si no es aquí, podemos utilizar en el segundo. ¿Ya? profesor, Sí, adelante, te profesor, escucho. profesor, sería como tener, la oración es como si tuviera mucha redundancia, ¿cierto? Claro, estarías, claro, como es un poco de cacofonía, el problema de cacofonía, dices, dinam, mamami, puklian, o sea, no suena tan elegante como debería ser, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado, estimados, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver un recurso que sí va a tener que funcionar. ¿Y cuál es esto? Por ejemplo, justo está planificado para más adelante, es el K. Tinaka, Taitawami. Aquí sí existe una posibilidad para que podamos el trabajar. validador. ¿Ya? Entonces, pues, de Tinaka, em, Taitawami, Puklian, ahora sí podría funcionar. Solo Entonces, se con puede esto sí, el validador K con el mi sí pueden colocar. trabajar. En cambio, si tú quieres utilizar solo el validador mi, no va a funcionar. ¿Ya? em, ¿Entendido? Solo se ¿Ya? ¿Alguna puede otra pregunta? ¿Duda? colocar ¿Comentario? en oración A ver, en una de las. ya. ¿Alguien preguntas, dudas, comentarios para seguir avanzando? Ya. Mm, Creo que Profe, sí. Adelante. Te escucho, te oración escucho. en una de las frases. No se puede utilizar Ya. enfatizador. Te escucho. ¿Alguien más está hablando por ahí? no sé, profe, Adelante. buenas noches. Una Buenas noches. consulta y también si fuera animales, A ver, un ¿aplica también ahí? ejemplo. Si va un animal en la oración. Claro, normal.
Por ejemplo, puedes utilizar, Pero ¿cómo sé dónde va así para con validador dónde aumentar el? Siempre tengo que ver si termina en vocales o en consonantes. ahora, muy buena pregunta. ¿Cómo yo sé dónde va a ir mi validador? Ujú. Va a depender mucho del elemento que tú vas a enfatizar. Por ejemplo, aquí arriba, vamos a poner, a ver, en estas dos oraciones. Ya veamos, voy a abrir un documento Word, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya, ¿cómo yo puedo seleccionar el elemento que voy a validar? Puedo hacer de la siguiente manera. Mire, aquí puedo poner y decir, Dina, mamán, mamán, wan, taki. ¿Ya? Es mi oración. Mira, fíjate. Aquí dice, Dina, mamán, wan, taki. Entonces, esta oración está en un modo donde no utilizamos ningún validador. Estamos en eh, un modo de inicio. Entonces, cuando yo quiero validar, o dónde pongo el validador, va a depender mucho, ¿ya? Si yo quiero validar en este caso la expresión Dina, a Dina todavía el sujeto puede decir, Dina, mira, Dina, ma, mamán, wan, ¿ya? Mamán, wan, taki. Entonces, ¿qué sentido, qué significado le estoy dando a mi oración? Aquí estoy diciendo, Dina, canta con su mamá. Mira, mi oralidad Asegurando. afecta mucho. ¿Quién es? Dina, mamá Huantaki. Estoy diciendo, oye, estoy asegurando, que Dina es la que está cantando con su mamá. Pero puede variar esto. ¿Cómo va a variar? Por ejemplo, la misma oración utilizamos y en este caso planteamos lo siguiente. Dina, mamá Wan, me. Ya, fíjate. Mamá Wan, me. Aquí estoy enfatizando este elemento. Mamá Wan, me con su mamá. O sea, esa es la diferencia, pues, o así funciona el enfatizador, ¿ya? Entonces, mira, no solo puede quedarse aquí el enfatizador, puedo utilizar todavía para darle más énfasis a mi oración y decir lo siguiente, Dina, mamanwan, takinmi, mira el mi al final. Y si te das cuenta, ¿qué va a pasar? En la oralidad, mi oración va cambiando y dándole ese punto de enfático de seguridad a un elemento de esta oración. En el primero dice, Dinan, mamá, Wantaki. Aquí le estoy dando más seguridad a Dina. Oye, Dina es la que canta con su mamá. Pero en el segundo digo, Dina, mamá, Wami. Taki. Ah, Dina, con su mamá. Canta. Mira, ¿te das cuenta? Dina con su mamá. ¿A quién le estoy enfatizando? A su mamá. Ahora voy a enfatizar la acción. Dina, mamá, Juan. Takinmi. Estoy diciendo, oye, Dina con su mamá canta. O sea, esa es la carga enfática que podemos encontrar en el quechua. ¿En qué aporta esto? ¿Aporta significado? No. Simplemente la intensidad. Y a través de la intensidad ya vemos qué elemento está enfatizado y cuál es el mensaje que nos ha dado de acuerdo a ello. ¿Ya? Entonces, estimados, tenemos este tema de los enfatizadores que trabajan de esa manera. Dinan mamá watakin, dina mamá wamitakin, dina mamá watakin mi. Estoy enfatizando. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces Entonces, podemos decir, profe, de que el enfatizador podemos colocar en el sustantivo, también en el verbo. el enfatizador va a ir en el elemento que tú quieras, en este caso, darle esa énfasis. Puede ir puede ir en este caso en el sustantivo, puede ir en el sujeto, puede ir en el verbo. Va a depender qué elemento tú vas a enfatizar. Es un elemento que se mueve así, ¿ya? El enfatizador. No se queda en uno solo.
Gracias, profe. Ya. Muy bien. Preguntas, dudas hasta aquí. Cancho tapuico no manachu. Entendieron claramente, creo, ¿eh? Ya, porque el silencio otorga, dice por ahí. Ya, empezamos otra vez. Ya tenemos, o digo, continuamos. Ya tenemos esta idea. Ahora, en esa ficha nos manda algunos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, dice aquí, validadores en los tres tiempos, pasado, presente, futuro. No indica tiempo, sino, en este caso, el M solo indica intensidad. Rolling, tacking. Aquí voy poniendo. Juan Mitakin. Warmin Tusun, la mujer, baila. Paimi Yankan. Paimi. Él es el que trabaja. O él trabaja. ¿Ya? Entonces, para eso sirve. En el pasado, Rolling Takirhan. Rolly cantó. Rolly cantó. Juan Mitakin. Igualito. Warmin Tusun. Paimi Yankan. También utilizamos los enfatizadores validadores, solo para darle más intensidad a mi oración, más seguridad. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien no está de acuerdo con el uso de los validadores? ¿Ya? Excelente, ¿no es cierto? ¿Ya? Che manda tapos en pasado. En el pasado funciona. En el futuro también va a funcionar. Aquí tenemos un cuadro comparativo. ¿Ya? Mira, oración simple en esta zona. Veamos aquí, mira. Oración simple aquí. Y aquí con validador. Y se va a dar cuenta cómo cambia esa intensidad. Por ejemplo, aquí dice, rolling tacking. Y aquí digo, rolling tacking. Rolling tacking. Estoy asegurando a rolling. Por ejemplo, dice, rolling takirhan. Rolling takirhan. También estoy diciendo, oye, Rolly es el que ha cantado. ¿Ya? Entonces, estimados, así va funcionando nuestros recursos. ¿Ya? En el pasado, presente, futuro funciona igualito, así que no creo que tengas problemas en cuanto quieras utilizar los posesivos. ¿Me han entendido, estimados? Adinchu manachu imachu hasta un pues chianja uno kama. Chianja ya, ya tenemos. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, los validadores son elementos que siempre suelen ir acompañando a un sustantivo, adjetivo, verbo, dependiendo. ¿Ya? Pero lo único que te puedo decir es que te da intensidad a tu oración. Aquí está, mira. Los validadores también pueden trabajar con una sola palabra. Juanmi es Juan, Rolim es Rolly, Wasim es una casa, Walmi es una mujer. Pero también podemos trabajar con sujeto y verbo. Juan Mitakin, Juan canta, Rolim Tusun, Rolly baila. Esto viene a ser el uso de validadores. Ya en expresiones afirmativas. ¿Qué más? Tenemos aquí una sola palabra, sujeto más verbo, y aquí tenemos una oración ampliada. Dice, Rolling mamán wan taking. Rolly canta con su mamá. Y aquí he puesto la M. Rolling. Rolly. Es el que canta con su mamá. ¿Te das cuenta? Luego podemos utilizar la otra expresión que diría, Rolly mamán wan mi taking. ¿Ya? Y aquí dice, el énfasis recae en mamán. Rolly. Mamán wami. ¿Ya? Entonces, más adelante podemos decir, Rolly, mamán wan takinmi. Podemos utilizar también. ¿Ya? ¿Segunda? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Alguien está inconforme? ¿No le ha gustado? Vamos, planteen, pregunten, comenten. Y vayan al campus. Ya tenemos aquí. Ahora también podemos utilizar varias expresiones negativas. ¿Ya? Por ejemplo, dice, afirmativa válida, rolling taking. Negativa, rolling mana takinchu. Podemos utilizar rolling mana takinchu. Afirma oración negativa. ¿Entendido? ¿Ya?
Entonces, estimados, estos son algunos elementos que vamos a estar viendo. Validadores en interrogación también. Rolling tagging. Rolling tagging, en este caso no pongamos todavía, ¿ya? Ahora, todo lo que hemos aprendido vamos a utilizar. Ejercicio 1 dice. Observa cómo termina cada palabra y agrega el validador correcto. Juan, ¿cuál sería el validador? Vamos, Juan, manejen gama. Mi. Ya, para Juan, Juan mi. utilizamos el validador. Juan Mi. Ya está. Vamos a poner. Ya. Aquí está. Para Juan utilizamos el validador mi. Ya está. Aquí. Ya, chache, ¿qué validador utilizamos? A ver. Rolling, M. No, ya, chache, abajo, el Mi. 7, el 7, el número 7. Yachachijmi. ¿Cuál utilizamos? Yachachigmi. El Mi. mi. Entonces, pues, ya, chache, mi. Mamá Este, mi. profesor. Ya. Tetami. Warmin. Vamos a ver. Seguimos con más ejercicios. Wasinmi. Ahora, ejercicio 2 dice, cazadores del error. Escribe C si es correcto y X si es incorrecto. Luego corrige las expresiones. Rolling y tacking. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué dicen? Rolling y tacking. Alin Yumanacho. Alguien, Incorrecto. Incorrecto. Rolling. Mana, alincho. mano. Mana. Cantar Karin Kumari. A ver, ¿por qué no es bien? No está bien. termina en un con vocal. Ay, y solo es la Termina una vocal. Entonces, en esta situación, nosotros ya, estimados, ¿qué hacemos? A este ladito compara, o corregimos. Y la expresión sería rolling, aquí. Ya está. Y así solucionamos cada una de las preguntitas que tenemos aquí. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, aquí dice, Wasim Hatun, ¿está bien o no? Wasim Hatun. Sí. La casa es grande. Ya, un momentito, por favor. Ya, un momentito. Espérenme un momentito. Ya está. Ya tenemos ahí, mira. Entonces, esa es la función del validador, ¿eh? Ya, por ejemplo, aquí dice, Warmi mi jamón. Alguien que me ha dicho, Warmi mi jamón. Y miren, gama. Manarinchu. Warmi. ¿Cómo sería? también. Warming. Warmi, Warmi. Warming. Warmi, jamón. Ya está. ¿Ya? Warming jamón. Con una M. ¿Ya? Así vamos corrigiendo. ¿Entendido? Vamos. Ahora, dice la máquina del tiempo. Van a plantear oraciones en el tiempo presente, pasado y futuro, pero utilizando los validadores. Mira aquí dice modelo. Rolling Taki, presente. Rolling Taking, Rolling Tagerha y futuro Rolling Taking. Ahora, no solo se pueden quedar con esto, pueden ustedes ampliar. En vez de decir, por ejemplo, Rolling Taking, puedes poner Rolling Taking me, utilizando, en este caso, el validador en otro lugar. ¿Es válido? Sí es válido. Rolling si canta, estoy diciendo, ¿eh? Le estoy dando esa idea. Rolling Taking me. ¿Ya? Estoy afirmando que yo canto. Entonces, eso lo hacen en el presente. Lo pueden hacer en el pasado, también lo pueden hacer en el futuro. ¿Cómo sería en el pasado? Sencillo. Y venga, por ejemplo, pongo aquí y digo, Rolly ta Kirhan. ¿Ya? Puedo poner Rolly ta Kirhan mi. Mira, fíjate. Rolly cantaba. Estoy afirmando. Si no quiero poner aquí el validador, puedo poner en el sujeto.
Rolim takirhan. Y se va complementando. ¿Ya? Muy bien, aquí dice Rolim takirhan. No puedes utilizar la M ahora como validador. ¿Ya? Si eres docente, si tú utilizas la N como validador, como en la siguiente oración, por ejemplo, seguro muchos se van a equivocar. ¿Ya? Y dice aquí, Rolim takirhan. Esta N que estamos utilizando, eso era en los tiempos, diríamos, ¿eh? En aquellos tiempos cuando no salía, ¿qué cosa? En este caso, el manual del ministerio. ¿Ya? Entonces, así va a ser. Rolling Takirhan. Puede ser en el pasado. ¿Ya? Umanjang Chishmana Shubiki casi dice Rolling Takinka. Varía. Eso hay que corregir. ¿Ya? Dudas, preguntas, comentarios. Arin Chumanacho. Atin máquina el tiempo no está. Y en Manacho. Es la pregunta. ¿Eh? Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a aprender? ¿Ya? Tenemos otra pregunta aquí abajo, otro tipo de ejercicios. Dice lo siguiente. Transforma, ¿ya? ¿En qué? En 3 tipos de expresiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplito. En el primero, Juan Tusun. ¿Qué va a poner? Modo afirmativo. Juan Tusun. Ya está. En el segundo, voy a poner una pregunta, ¿ya? ¿Y cuál es la pregunta? Por ejemplo, Juan Tusun. Y le agrego chu. ¿Juan Tusun chu? ¿Juan baila? Es la pregunta. Y la tercera nos dice que tiene que ser negativa. ¿Ya? Ya, afirmativa, negativa. Ah, ya. Esa sería interrogativa. ¿Ya? La interrogativa lo llevamos aquí al 3. Lo que nos faltaría sería la negativa. ¿Y cómo sería en este caso? Mira, Juan, y como les enseñé, el elemento importante. Manan, ¿ya? A ver, sin mana, tusun. Cho. Entonces, Negativa. mira, fíjate. Juan, manan tusuncho. ¿Ya? Entonces podemos utilizar Juan, manan tusuncho. Y aquí he utilizado el validador. Ya está. Chene gama. Alguien chumanacho, ¿qué dicen los amigos de TikTok también que nos ven? ¿Están entendiendo o no? Los de YouTube, los de... ¿Ya? Che, acá me voy a con ¿alguna preguntita, duda, comentario? ¿Algo no quedó claro? Vicky Castilla dice, Ari. Vamos. Vamos a buscar. Mandan gancho, dice. Ya. Asunto solucionado. Tenemos otro ejercicio. Tenemos varios ejercicios, por favor, pongan en práctica. ¿Ya? ¿Qué quieres enfatizar? Tú puedes enfatizar lo que tú quieres. Por ejemplo, aquí dice, enfatiza Juan. Entonces la respuesta sería, Juan o así Blanca. Mi respuesta sería, Juan, ya, y me pide enfatizar, Juan mi, wasipi, lam, can. Ya está. Mi oración. ¿Dónde he enfatizado? Maipi. Calpato churar barrani. Aquí está, mire. Juan mi. Ya está. Juan mi, wasipi, blanca. Así Una sería. consulta, profe. ¿Ah? Sí, adelante. ¿Por qué se pone M y no N? No como, por ejemplo, Juanmi Wasipi Yankan. Yankan está con N y, bueno, en este caso es mi, pero yo me refería a M, ¿no? ¿A qué se debe eso, profe? Ya. Muy buena pregunta. Y creo que en una clase pasada hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia? Mira, quiero que entiendas lo siguiente, estimados. ¿Ya? Aquí te voy a poner un ejemplito. Para todos los que están en todas las. ¿Por qué? Cuando yo voy en el quechua,
utilizar la M y cuándo voy a utilizar la N, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos eso? ¿En qué situación voy a utilizar? Por ejemplo, aquí dice mi oración. ¿Cuándo utilizar la N y cuándo la M? ¿Ya? Regla general. La N en el quechua solo se va a utilizar en dos ocasiones. Cuando es posesivo, ¿ya? Y cuando es sufijo verbal de tercera persona. ¿De quién? De tercera persona. En esas situaciones nomás, yo voy a utilizar la N, ¿ya? Eso tengan en cuenta, tengan claro, estimados. Cuando es sufijo posesivo y sufijo verbal en tercera persona. Nada más. Por ejemplo, ¿cuándo es posesivo? ¿Ya? ¿Cuándo va a ser posesivo? Por ejemplo, aquí pongo Missy. ¿Qué es Missy? Imatkama es el gato. ¿Ya? Missy es gato. Entonces, si quiero utilizar posesivo, voy a decir missing. Como su gato. Ahí está, mira. Esta es la función de la N. Primer punto. Cumplir la función de posesivo. ¿Ya? Ya está, ya tenemos. Por esa situación, utilizamos la N. Ahora, ¿por qué situación más utilizo la N? ¿Por qué situación más voy a utilizar la N? Por una situación. Sufijo verbal en tercera persona. Por ejemplo, pongo aquí el verbo taki. Y matkam, el verbo taki. Es el verbo cantar. Pero si yo quiero decir ella, él, canta, pones aquí. Taki. Pero utilizando la desinencia verbal. Que ahora mi expresión sería canta. Y aquí estoy poniendo taking. Ella canta. Él canta. Entonces, estas reglas que estamos viendo aquí, según el ministerio, son suficientes para entender el uso de la M. ¿Y por qué entonces, profesor, la M ahora se utiliza como validador? Antes, estimados, como validador utilizábamos la M también, digo la N, pero ha cambiado. ¿Por qué? Para evitar este tipo de confusiones con verbos, para evitar confusiones con sustantivos, ha cambiado. Y ahora ya no va a ser este año N, diríamos, ¿eh? Sino va a ser M. ¿Esto qué cosa indica? Solo indica énfasis. Nada más. Solo va a indicar eso. ¿Ya? ¿Y cómo sería el ejemplo? Veamos aquí, ¿ya? Un momento, one moment, please. Ya. Veamos. Yo pongo aquí Juan. O, por ejemplo, puedo poner Ana. ¿Ya? Si yo le pongo una N, Anan, estoy diciendo, ¿cómo? ¿Cómo qué? Su Ana. O en este caso puedo decir Wasi. Y si le pongo una N, estoy hablando directamente de su casa. ¿Ya? Entonces es complicado, ¿eh? Entender la M. Entonces, para eso, mejor en este caso, estimados amigos, para evitarnos este tipo de confusiones, utilizamos la M. Wasim. Wasim. Ya estoy diciendo, como diría, es su casa. Es casa. ¿Ya? Es casa. Por ejemplo, cuando dice algo y la B suena algo, simplemente estoy dando es ver. Solo estoy dando validez, énfasis a mi oración. No estoy poniendo otra cosa. Entonces, estimados, fíjense, esa es la gran diferencia que tenemos entre la M y la N. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Manachu Can. Canchu, Manachu. Si tienen preguntas, planteen para poder presentar.
Ya. Muy bien. Esta sería, Una consulta, Yachachi. adelante. Por ejemplo, ¿puedes subir un poquito lo que estaba mostrando? Ya, ahí está. Un poquito era lo que estaba, por ejemplo, aquí. Wasimi puede poner es casa Ah, claro. en vez de decir wasi. Por ejemplo, en vez de decir wasing, que es, o missing, puedo poner aquí, por ejemplo. Si yo quiero o utilizo aquí el validador casa, que es wasi, y matkama, casa. Si yo lo pongo wasing, estoy hablando de su casa. Entonces, esta N ya te da una idea. Wasing, su casa. Pero no solo se puede quedar aquí. Por ejemplo, podemos poner a wasi, wasing, después de la N ya, podemos poner el validador mi. Así. Para decir, es su casa. Mira, fíjate, este validador, ¿dónde se ha colocado? Después de haber colocado o conjugado el verbo. Después ya, Wasinmi es su casa. ¿Te das cuenta? Aljonmi es su perro. Michinmi es su gato. Puedo utilizar. Walminmi es su esposa o es su mujer, dice. Entonces, para eso sirve. Ariancho y Arelone. ¿Ya? ¿Entendido? Gracias. ¿Ya? Este tema de los enfatizadores estimados realmente a veces es un poquito complicado, ¿eh? A veces no sabes cuándo utilizar. Pero lo único que te puedo decir es que el elemento que tú quieras enfatizar en tu oración, vas a ir colocando ese elemento que quieres enfatizar. ¿Ya? Muy bien. Ahora en nuestro libro tenemos actividades todavía. ¿Ya? ¿En qué página vamos? 70. ¿Ya? Por favor, trabajenlo. ¿Ya? Todas las actividades pendientes, trabájenlo y cumplan, por favor. ¿Ya? Estamos en la página 70. Pasado afirmativo con validador. ¿Cómo sería? Pasado, ¿ah? Mira, fíjate. Aquí me está dando ideas. Ya, por ejemplo, aquí dice, reto final. Transforma la idea de Rory canta con su mamá utilizando lo aprendido. Por ejemplo, aquí dice, presente afirmativo con validador. Presente negativo. ¿Cómo es esto? Esto es para que ustedes piensen, ¿eh? Si yo te digo presente afirmativo con validador y mata ser y gama. Primero digo presente afirmativo. Ya. Algo. ¿Ya? Puglian. Ya está. En este caso estoy hablando de el presente afirmativo. Algo Puglian. Ya está. Ahora me dice con validador. ¿Ya? Tengo dos opciones. Puedo poner aquí que yo viví al con Puglian. Antes era con M. Ahora, ¿con qué voy a poner? Con una M. Al con Puglian. ¿Ya? Es decir, el perro juega. O si no quiero poner mi validador aquí, puedo poner lo siguiente. Mira, de la siguiente manera. Algo, puk, yan, mi. Ya está. Así podría funcionar. Algo, puk, yan, mi. ¿A quién estoy validando o enfatizando? Aquí estoy enfatizando a esto. Algo, puk, yan, mi. El perro sí juega, estaré diciendo. ¿Ya? Estoy afirmando que el perro juega. Presente negativo. ¿Cómo sería presente negativo? Por ejemplo, en el presente pongo algo, puk, yan. Ahora, voy a utilizar algo, puk, yan. ¿Qué le voy a agregar a esto? Puedo poner un validador. Algo, La chu. ¿ah? Pero me pide negativo. Ah, Mano, ya. mano. Entonces quiero algo, Mano. mana, Puglian. puk, chu. Ya está. Pugliancho. Algo, mana, puk, chu. Y estoy diciendo, el perro no juega. Juego. ¿Eh? Pero puedo poner, si yo deseo, aquí, un enfatizador.
Aquí está, mire, con otro colorcito. Alcon, ¿ya? Mana, Pugliancho. Si no me gusta esto, lo puedo cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? De la siguiente manera. ¿Ya? Por ejemplo, la estructura yo puedo cambiar y decir lo siguiente. Alco, manam, Pugliancho. ¿Ya? Y eso es una oración, en este caso, por ejemplo, algo mana, Pugliancho, en modo negativo. Aquí, por ejemplo, he puesto el validador en alcom. Ahora aquí he puesto el validador en M. Alcom manam, Pugliancho. Enfatizando el ¿entendido? Entonces, estimados, aquí está el trabajo disponible para ustedes en nuestra carpeta de Google Drive. Está todo este libro de 92 hojas. Ya estamos en la página 70. Y recuerden que esto es un repaso a toda la primera parte que han hecho. ¿Alguna pregunta, duda o pasamos a la siguiente pregunta? Qué presión. Nos dice por ahí. Siguen ingresando clases, ¿eh? Entonces, estimados amigos, con eso terminamos el famoso validador M y middle catch. Son los dos únicos validadores que vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Comentarios, Dini. Por hoy nos quedaremos ahí, porque el siguiente tema nos va a abordar si tiene unos 40 minutos. Estimados, esta semana el objetivo es terminar lo básico y luego vamos a estar full escritura y también de acuerdo a la ropa. Ya por eso yo les digo, siempre empezamos con base, luego ya complementamos. ¿Ya? ¿Está bien, amigos? Con tanto que Alright, teacher. ya, nos veríamos el jueves. Pero les adelanto, estimados, el jueves yo estoy viajando con los Juegos Deportivos a Bancay. No sé si me alcanzará tiempo. En la noche, después de acreditación, voy a tratar de conectarme con la tablet. Y si no alcanzo, yo les comunico. ¿Ya? Y si no, tal vez aplazamos para otro día. Pero lo más seguro es que alcance. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día jueves y también el día sábado. ¿Ya? Tú, Pananchiscama. Tú, Panantzkama, dice, como Juanpi, mi amigo Juanpi dice tablacito. Tupa con Anskama, ya chachi. Pananchikama ya chachi. Ya, estimados, nos avanzan. Tupananchikama ya chachi. Estimados, ya, antes de que se vayan, les voy a decir, en la página donde está, en nuestro Google Drive, ¿ya? Vamos a subir algunos materiales para la segunda parte de escritura. Entonces, tienen que estar atentos. Les voy a comunicar para que puedan descargar el material, imprimirlo y avanzar con eso. ¿Ya? Ya, Chachi, un gran favor. ¿Por qué no sube estas prácticas que nos hace en el grupo de WhatsApp? Por favor. Gracias. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Por qué no lo comparten en el grupo de WhatsApp que tenemos para poder nosotros guiarnos y ubicar el texto y poder practicar? Ya está bien, les voy a enviar el enlace para que puedan ingresar todos para que ingresen con su correo nomás. Ya. También, vamos con la segunda. Maestro, la sesión 6 lo puede subir y este video más y de la 6 ya más. lo voy a actualizar, ¿ya? Por favor, Gracias, maestro. Ya pues, tú, Panantzkama.